Beirut, con su espíritu de resistencia, enarboló las banderas de la libertad en solidaridad con Cuba. Las banderas libanesa y palestina se abrazaron para compartir con La Habana la alegría por la liberación de los antiterroristas cubanos que estaban en prisiones norteamericanas, un proceso que se logró después de conversaciones al más alto nivel iniciadas hace varios años. Los aliados enviaron mensajes muy claros. En su opinión, el espantapájaros estadounidense se ha transformado en una marioneta que ya no asusta a nadie. بداية هذا انتصار كتير للشعب الكوبي بشكل عام، للقيادة الكوبية اللي صمدت هذه الفترة الطويلة في وجه حصار ويعني عدوان مستمر كان عبر عشرات السنين، واللي اتوج بانه هذه الاراده ما انكسرت الا بتبادل، يعني تم انتزاع حريه هؤلاء الابطال الاسرى الثلاثه اللي كانوا ما زالوا بالسجون الامريكيه بفضل كمان اراده يعني مفاوضات كانت كمان قويه عند الكوبيين اللي قدروا ينتزعوا فيها هذا الحق لهم بحريه ابنائهم. En todos los campos de la victoria se asoma Palestina, la cuna de los combatientes, no priva de su agradecimiento a quien la apoyó y respaldó sus derechos. Ciudadanos libaneses y refugiados de los campamentos palestinos en Beirut alzaron las fotos de los líderes de la revolución cubana como gesto simbólico de su apego a los preceptos de esa revolución. Enviaron un mensaje de agradecimiento al pueblo cubano por apoyar su causa, afirmando que su victoria es una victoria para Palestina y que el enfrentamiento con el ocupante es una causa común. Hoy estamos en una gran fiesta, realmente con la alegría que han expresado todos los árabes que están aquí, son libaneses, palestinos, tunecinos, en fin, hay muchas nacionalidades árabes y todo el mundo aquí se dio cita para festejar la libertad de los 5 héroes. Todo el mundo realmente tiene el corazón palpitando al ritmo de los corazones del pueblo de Cuba. Eso quiere decir que los rayos de luz de esta revolución, los rayos de luz de Fidel que dijo volverán, de Raúl que estuvo detrás de esta causa hasta que logró su victoria, esos rayos de luz trascienden la frontera de la isla y llegaron hasta aquí, hasta las 4 latitudes del mundo, bien lejos, donde todo el mundo se siente tan feliz junto al pueblo de Cuba. Una victoria del pueblo de Cuba es una victoria de la humanidad. Que nosotros somos cubanos que vivimos aquí en el Líbano y estamos muy contentos por la liberación de los 5 prisioneros cubanos. Y eso fue una gran victoria para el pueblo cubano y para los dirigentes de la revolución. Y por lo tanto nosotros estamos muy contentos por eso. Ninguna voz es más alta que el ruido de las armas en Libia. Incluso el diálogo lo establece el rugido de las balas que afecta al este y al oeste del país. Naciones Unidas espera celebrar una nueva ronda de diálogo a pesar del fracaso de la primera en Ghadames y la dificultad para alcanzar el éxito en la segunda bajo la complejidad de la situación. Libia, dividida entre 2 gobiernos, cada uno con sus condiciones. La Organización de Naciones Unidas dice que el diálogo se basará en 3 puntos que se mantuvieron confidenciales, pero lo que se infiltró de ellos confirma la necesidad de formar un gobierno de unidad nacional que incluye las partes en conflicto, con la excepción de los grupos terroristas, y entregar las armas al Estado. El gobierno de Abdullah Thani y el Parlamento elegido ponen condiciones para participar en el diálogo encabezado, tales como el reconocimiento por parte de las fuerzas de Fayer Libia y el gobierno de Omar el-Hassi de la legitimidad del Parlamento y la entrega de las armas, así como no ofrecer ninguna protección a los terroristas. Un amplio titular
que puede incluir además el FAYER Libia e incluso miembros del gobierno afiliados a la Hermandad Musulmana, y a cambio el gobierno de Al-Hassi reclamaría a los demás acatarse a la decisión del Tribunal Constitucional Supremo que deslegitimiza al Parlamento y al gobierno de Al-Thani, condiciones que dificultan llegar a un arreglo que llevaría al éxito del diálogo y quizás hasta su celebración. A pesar de fijar una fecha para el diálogo, los frentes de batalla no han cesado todavía, lo que demuestra la no coincidencia de las cuentas sobre el terreno en Libia con la política de las Naciones Unidas. También demuestra la voluntad internacional que aún no está lista para poner fin a las batallas y empezar un diálogo a pesar de la reconciliación del Golfo, la convergencia entre Egipto y Qatar y las promesas de Doha para levantar el apoyo a los hermanos musulmanes, indicadores que sin duda lanzarán su sombra sobre la situación de Libia, pero no lo suficiente para poner fin al conflicto que logra a través de su continuidad objetivos de países occidentales que comienzan con la intervención militar y no terminan con la división de Libia. Malula, un poblado ubicado al norte de Damasco Campo, cura sus heridas. Un antiguo poblado, esculpido en las rocas de las montañas del Calamún, tiene una cita para recuperar parte de lo que se considera patrimonio de la humanidad. Una festividad religiosa y popular con el objetivo de recibir una reliquia histórica, como lo es la puerta del convento de San Sarkis, es un hecho simbólico en el camino de sanar esas heridas. El regreso de los desaparecidos y la recuperación de objetos valiosos pertenecientes a los monasterios e iglesias históricas en el poblado. اليوم عم نستقبل قطعة أثرية لدير سركيس، هو الباب الأثري اللي خشبه عمره حوالي 1700 سنة تقريبا، وإن شاء الله يكون باب الفرج من بعد هالمشاكل كلها سوا اللي صارت. أول شيء باب الفرج لحتى شبابنا يرجعوا بالسلام إن شاء الله، شباب مخطوفين الستة. La recuperación de la puerta del convento de San Sarkis se produjo por iniciativa personal, un papel primordial de una señora de Malula que trae a la mente el papel de la sociedad local en la sanación de heridas que se extienden a lo largo de Siria. تعرفت على مختار راس بعلبك يلي بكل محبة الوقت اللي عرف انه انا من معلولة رجعني الصورة اللي هي الصورة بهذا الباب بتعرفيه، قلت له هاد باب ديرنا، فقال لي هو موجود معي، تحبي تطلع على راس بعلبك؟ قلت له قد ما بدك نحن بنعطيك، فكان جوابه يعني فنحن بس بدنا انه يرجع الباب لأصله. Una delegación oficial acompañó las festividades en Malula. El gobierno señala que la recuperación de la vida normal en el poblado es una prioridad y agrega que es una tarea grande no menos importante que la recuperación del control de la ciudad en abril pasado por parte del ejército. اليوم الحكومة السورية تبذل قصارى جهدها ليس فقط بالحفاظ وحماية كل شبر من الأراضي السورية بما يحويه من مقدسات دينية وتراثية، وإنما تعمل على إعادة الترميم والتأهيل للبنى التحتية. No ha vuelto aún la vida normal a Malula. El trauma sufrido por los habitantes de la ciudad necesita tiempo para ser superado. La recuperación de la vida normal en la ciudad tiene que ser con el regreso de sus habitantes, parte de los cuales están de vuelta. Behi Caid Essebsi, de 88 años de edad, fue elegido por los tunecinos el presidente del país. Nació el 29 de noviembre de 1926 en el suburbio de Sidi Bou Said. Creció en una familia cerca de los Beis al-Husseiniyin y estudió en la Facultad de Derecho en París, donde se graduó en el año 1950. Comenzó a trabajar como abogado en 1952. Se involucró en la política desde su juventud y aprendió los principios de la política en la escuela del burguivismo. Creó en sus principios y entendió su alfabeto,
Ocupó varios cargos entre los que destacan el de ministro del Interior 1965 hasta 1969, el de ministro de Defensa entre 1970 y 1971 y ministro de Relaciones Exteriores de 1981 a 1986, así como presidente del Parlamento en el periodo de Ben Ali entre 1990 y 1991, antes de que la revolución le concediera el honor el año 2011 de presidir el Consejo de Ministros para dirigir el periodo de transición y organizar las elecciones a la Asamblea Constituyente para volver a la escena política después de una ausencia de más de 20 años. Llamó la atención por su habilidad, su coraje y su amplia experiencia. Alcanzó una masiva popularidad que superó todas las expectativas. Fundó el partido Nida Túnez en junio de 2012 para alcanzar un equilibrio en el escenario político frente a lo que calificó como una ambición de la troika gobernante en aquel momento para conducirlo en un año y medio a liderar los resultados de las elecciones legislativas con 86 escaños y ganó en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el primer lugar sobre su contrincante Mohammad al-Monsef al-Marzouki, con una diferencia de 6 puntos antes de avanzar a la segunda vuelta. Es un candidato de 8 partidos. Bejikai de Sepsi es una figura capaz de llevar a Túnez a la estabilidad. El helicóptero se elevó llevándose la esperanza de miles de yazidíes. Los trasladó por aire a un lugar seguro. Después de iniciar una operación para recuperar a Sinjar de manos de la organización Daesh, los combatientes de la Peshmerga kurda lograron llegar a cientos de familias yazidíes que se encontraban cercadas en la región. Algunos se refugiaron de los feroces combates ininterrumpidos entre las fuerzas kurdas y los combatientes de la organización, en una base militar perteneciente a la Peshmerga que se encuentra cerca de Faish Jabur, al norte de Irak. Fueron salvados de la muerte para encontrarse después ante un reto de otra naturaleza: resistir las condiciones de vida adversas empeoradas por el frío intenso de este invierno. Los edificios residenciales sin terminar son ahora sus hogares, casas a las que les falta piedras y calor y la oportunidad de conseguir alimentos, agua y los insumos necesarios para sobrevivir, sumado a ello el número de personas que sufren un severo trauma psicológico. قال لك خلقش نظام خلقش تينا بعجيزة روكت بربري مهما مسألة بربري عالمي مرنش تينا أو جنزاوان بس زام جهنادي. A cientos de mujeres las convirtieron en cautivas un tiempo atrás este año. Fueron vendidas, apresadas y obligadas a casarse, una situación que condujo a algunas jóvenes hasta los intentos de suicidio, al tratar de noche de estrangularse con su propia bufanda para huir de la violación y el encierro. Las víctimas que lograron huir informaron a Amnistía Internacional que muchas mujeres yazidíes se quitaron la vida tras perder toda esperanza de ser salvadas. En Erbil, el sufrimiento de alrededor de 1.600 cristianos desplazados no es diferente al de los yazidíes. Ellos viven en pisos bajos, húmedos y sin condiciones para ser habitados, ubicados en centros comerciales sin terminar. Ahí se exponen a temperaturas que caen de noche, por debajo de 0 grados. Sectores del pueblo iraquí viven en un infierno seguido por otro infierno, pero tratan de disimular, aunque sea algo, ese sabor agregando algunos colores y decoraciones navideñas.